Hola, bienvenidos a un video más de Profesionales en Formación. Los científicos estudian el mundo como es, los ingenieros construyen el mundo que jamás ha existido. Nuestra alma mater, Universidad Estatal del Sur de Manabí, Facultad de Ciencias Técnicas, carrera Ingeniería Civil, da como honor presentar a nuestro mentor, ingeniero Baque Camposano Byron Patricio, los integrantes Chimbo Yesenia, Choes Beimer, Farfán María, León Michael, Romero Jacinto, Vega Edison, Vélez de la Cruz Miguel. Somos del secto A2. Como temas tenemos Código de Diseño y Especificaciones, Código ASI, normas NEC 15. Este código establece los requisitos mínimos para el diseño y la construcción. Estaremos hablando también sobre los elementos estructurales contemplados en la ASI 318, el diseño sísmico contemplado en la NEC CDS. Sin más preámbulo y pues sin nada más que decir, sean bienvenidos. Eso de la presentación que ya dio mi compañero, vamos a hablar de lo que son el código y normas de construcción. Decimos que un código y normas de construcción son normativas que las cuales se deben seguir en base a especificaciones técnicas que se han ido ya constatando con anterioridad y ahora son validadas en base a las normas NEC 15 de nuestro país, que sería la República del Ecuador, en lo cual nos dice que es una norma mínima exigida legalmente que la construcción debe cumplir. El código de construcción es un extenso conjunto de normas escritas sobre cómo debe construirse todo, desde sus cimientos hasta el último tejado de la edificación que se esté presentando. Las normas ASI nos dicen que es un instituto americano en el Instituto Americano del Concreto, ASI, que es American Concrete Institute, en el cual nos dice que los requisitos de reglamento para concreto estructural, es decir, que estos son reglamentos que debemos nosotros tener presentes y requisitos para nosotros poder hacer la elaboración de un concreto en base a una estructura. Claro que cada uno variará según para qué tipo de edificación, ya sea de un nivel, 2 niveles o ya una edificación mayor a 3 niveles. Hay que tener en cuenta todos estos reglamentos y requisitos, en los cuales dice que cubre el diseño y construcción de concreto estructural en edificaciones, en el cual sea aplicable en otras construcciones. El reglamento también nos dice que cubre la evaluación de resistencia de estructuras existentes de concreto reforzado. El método de coeficientes del ASI, el cual es una herramienta que permite a los ingenieros civiles diseñar de una forma más simplificada las vigas y losas horizontales que correspondan al sistema de estructuras continuos con apoyos simples o muros o columnas que estarán sometidos a cargas, las cuales estarán inducidas por la gravedad que se ejerce sobre dicha edificación. Nos quiere decir, tenemos que tener en cuenta lo que es el nombre y la fecha de la publicación del código, las cuales se están aplicando para dicha edificación o estructura, en el caso utilizando el hormigón. En segunda parte, tenemos que tener en cuenta la resistencia especificada a la compresión del hormigón, a edades u etapas de construcción establecidas. Como tercer punto, es la resistencia especificada y el tipo de acero de armadura. Hay que tener en cuenta que el hormigón por sí solo bien puede tener sus resistencias a la compresión, pero su resistencia a la deflexión no va a ser similar, ya que este tendrá un punto de ruptura, quiebre, el cual colapsará inmediatamente dicha edificación. Pero al añadirle este material, el cual se llama acero, tendrá una resistencia a la flexión, lo cual la viga no tendrá un punto de quiebre tan notable. Se tendrá a flexionarse, más no a colapsarse de manera inmediata. Como cuarto punto tenemos la sobrecarga y otras cargas que se utilizan en el diseño. En cuenta la sobrecarga es el sobrepeso que puede tener la estructura en base a cargas vivas o cargas muertas en las cuales se establecen en la edificación. En lo cual dice que los cálculos correspondientes al diseño se deben archivar junto a los planos cuando así lo requiera dicha autoridad pública o ya sea privada. Como nos menciona la NEC
15, en el capítulo 21, indica que las disposiciones especiales para el diseño y la construcción de elementos de hormigón armado de una estructura para las que se han determinado las fuerzas de diseño. Es decir, que se debe tomar en cuenta qué disposiciones especiales se están requiriendo para el diseño y construcción de edificación y qué elementos se van a utilizar para el hormigón armado. Factores de reducciones de resistencia. En las normas NEC tenemos algunos factores que tenemos que regirnos o seguir para así calcular una buena estructura, que serían que el factor de resistencia al corte no debe de exceder los 0,60 megapascales, el factor de reducción de resistencia al corte en nodos y vigas de acoplamiento no debe de exceder los 0,85 megapascales, y por último el factor de reducción de resistencia para flexiones, compresiones, corte y aplastamiento. Estos son los factores que nosotros tenemos que regirnos al momento de diseñar y calcular una estructura. Al lado tenemos los tipos de esfuerzo, que sería la tracción, genera un esfuerzo de alargamiento, la compresión genera un aplastamiento y compresión a la viga o columna, la flexión genera que se curve o se doble, torsión hace que gire en su propio eje la viga, y el cortante hace que se genere un corte en el punto crítico. Hormigón para elementos resistentes para fuerzas introducidas por sismo. En la norma NEC tenemos que la resistencia de compresión de un hormigón no debe de ser menor a los 20 megapascales, ya que si es menor a eso podemos producir un agrietamiento o fisuras en el mismo hormigón. Y la resistencia a la compresión del hormigón del agregado liviano usado en el diseño no debe ser mayor a los 30 megapascales. Diseño por resistencia. El diseño por resistencia de secciones transversales sometida a flexión debe basarse en lo siguiente: M, que es un momento mayorado, y Mn, que es el momento resistente nominal calculado. El método de diseño por resistencia o método de factor de carga es esencialmente un diseño de estados límites con énfasis en los estados límites últimos, revisando los estados límites de servicibilidad después de que el diseño original esté completo. En muros, dice que un muro es una construcción que permite dividir o delimitar un espacio. El término suele utilizarse como sinónimo de pared, muralla o tapia, según el contexto, ¿no? Y los muros son, como lo dije, son una construcción que permite bien delimitar o dividir un espacio, en donde estos muros deben estar bien apoyados, de manera que al momento de que la transmisibilidad de carga se encuentre de la parte de arriba hacia abajo, en donde la fuerza y las cargas van a reposar en lo que es en el suelo natural. Estas zapatas es un tipo de cimentación superficial que puede ser empleada en terrenos razonablemente homogéneos y de resistencia a compresión medias o altas. Consiste en un hecho de prisma de hormigón situado bajo pilares de la estructura. Estas zapatas deben diseñarse para cargas mayores y las reacciones inducidas de acuerdo con los requisitos de diseño apropiado. En el área de la base de la zapata debe determinarse a partir de las fuerzas y momentos no mayoritarios transmitidos por las zapatas al suelo. Es decir, como lo anteriormente, estas zapatas deben estar diseñadas para una fuerza de una cimentación grande con mucha carga, ya que esta cimentación va a tener cargas en las cuales se van a apoyar van a correr hacia la zapata, y de la zapata hacia el suelo natural
explicándose lo que es la fuerza, ¿no? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén viendo este video. Tengan ustedes un hermoso día, una hermosa noche. Pedestales. Estos deben diseñar para las cargas verticales, laterales o de otro tipo de las cuales estén sometidos a la razón entre la altura. No debe apoyar entre el promedio de la mayor dimensión lateral de pedestales de hormigón no debe ser mayor a 3. Muros deben estar apoyados de manera continua en el suelo. Muros de fundación, vigas de fundación, etc. Eso está mal escrito. Ahí le corta. ¿Eso está mal escrito o no? A ver. Repita la parte de muros. Muros deben estar apoyados de maneras continuas en el suelo. Muros de fundación, vigas de fundación, etc. para proporcionar un apoyo vertical continuo. Normas NEC 15. Propiedades mecánicas del hormigón armado. La NEC otorga las herramientas necesarias para el diseño de la ejecución del control y el mantenimiento de cualquier edificación para que cumplan con los criterios mínimos establecidos. Para que las normas ecuatorianas de construcción se presentan los requerimientos y metodologías que deberán ser aplicados en el diseño. Sismo resistente de edificios principalmente y en segundo lugar a otras estructuras completadas con normas extranjeras reconocidas. A continuación de lo explicado de mi compañera, hablamos de la resistencia a la fluencia. Esta resistencia nos quiere decir que está basada en ensayos realizados por fabricación en las cuales sea mayor a 125 megapascales, en las cuales dicha viga pueda soportar. En segundo punto, tenemos una relación entre la resistencia real de tracción y la resistencia real de fluencia. Estas no deben ser mayores a 1.25 megapascales, ya que en este caso la columna o viga puede tender a tener un punto de quiebre, flexionarse y en este caso llevar al colapso. En conclusión, tenemos que es de conocimiento el cumplir con las normas establecidas del país para el diseño y características que deben tener el hormigón. Es decir, que estas normas y códigos varían según el país. Muchas pueden ser similares, pero habrá algunas en las que variarán, como es el caso en el país de Cuba. Es de conocimiento que ahí no es muy consecuente o no es visto la concurrencia de sismos. En cambio, en nuestro país, Ecuador, es de sumo conocimiento que en su mayor parte tiene una gran cantidad de volcanes, los cuales tienen mucha actividad sísmica. En todo momento tienen actividad sísmica. En este caso son muy bajas estas actividades sísmicas, ya sea de 1.2, 2.1, puede ser 0.2, varían, pero está en constante movimiento sísmico. Tal vez no notamos esas cargas, pero el edificio las puede sentir de manera más directa, ya que están fijas al suelo y el subsuelo también recibe de esas cargas. Entonces, tenemos que estar acorde a lo que son las normas NEC 15, en la que está constituido en la república de nuestro país, que es el Ecuador, en la cual se establecen que las cargas mínimas y máximas, las cuales deben poseer el hormigón. Y en el proceso de diseño se deben tener en cuenta que los códigos según el diseño a elaborar, los cuales constan con sus propias características y especificaciones técnicas que se deben cumplir según la normativa. Gracias por su atención, que tengan un excelente día. Espero la exposición haya sido de suma importancia para su aprendizaje.